Antonio, escribe un ensayo de por qué Joseph Ratzinger se ajusta a un E6 social. ChatGPT. Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, ofrece un ejemplo claro y convincente del subtipo de personalidad eneatipo 6 social. Este ensayo explora cómo su vida y carrera reflejan las características centrales de este subtipo, utilizando los puntos de ajuste más perfectos entre su personalidad y las descripciones del E6 social. Adherencia a la autoridad y el deber. Una de las características más definitorias del E6 social es su dependencia en la autoridad y su adherencia al deber. Ratzinger mostró una lealtad y obediencia absolutas hacia la Iglesia Católica a lo largo de su vida. Desde su juventud, se destacó por su dedicación al estudio y a la doctrina, y más tarde, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, fue responsable de salvaguardar la pureza de las enseñanzas de la Iglesia. Su papel implicaba una estricta adhesión a las normas y una resistencia a cualquier forma de desviación doctrinal, reflejando perfectamente el sentido del deber y la necesidad de seguridad en la autoridad que caracteriza al E6 social. Formalidad y legalismo. Ratzinger era conocido por su carácter formal y su enfoque meticuloso en la doctrina. Esta formalidad y legalismo son rasgos distintivos del E6 social, que encuentra seguridad en seguir reglas claras y definidas. La precisión y la eficiencia con las que Ratzinger manejó sus responsabilidades eclesiásticas son testimonio de su necesidad de estructura y orden, otro aspecto central del E6 social. Este subtipo tiende a ver el mundo en términos de blanco y negro, y Ratzinger, en su defensa de la ortodoxia, mostró una clara distinción entre lo correcto y lo incorrecto dentro del contexto de la fe católica. Compromiso con la estabilidad y la tradición. El E6 social se caracteriza por una fuerte necesidad de estabilidad y un compromiso con las normas y estructuras establecidas como medios para evitar la incertidumbre y el caos. Joseph Ratzinger, a lo largo de su carrera, mostró una profunda resistencia a las reformas radicales, prefiriendo preservar la tradición y la ortodoxia de la Iglesia Católica. Esta resistencia no es simplemente una reacción de miedo, sino una expresión de su convicción de que la estabilidad doctrinal es esencial para mantener la integridad y la coherencia de la fe católica. Ratzinger creía firmemente que la seguridad y la continuidad en la enseñanza de la Iglesia eran necesarias para guiar a los fieles en un mundo cada vez más relativista. Su enfoque en la tradición y su rechazo a las interpretaciones teológicas modernas que podían diluir los principios fundamentales de la fe reflejan su profunda aversión a la ambigüedad y su deseo de mantener un marco claro y seguro para la comunidad católica. Este compromiso con la estabilidad es un rasgo distintivo del E6 social, que busca la seguridad en la continuidad y la adherencia a las normas establecidas. Idealismo y necesidad de certidumbre. El idealismo de Ratzinger y su necesidad de certidumbre también son características prominentes del E6 social. Su vida y obra estuvieron marcadas por un compromiso con altos ideales y principios doctrinales. Ratzinger estructuró su vida alrededor de estos ideales, buscando siempre claridad y certeza en la doctrina y en la autoridad eclesiástica. Esta necesidad de certidumbre y su intolerancia a la ambigüedad reflejan perfectamente las tendencias del E6 social hacia la claridad y el orden. Desarrollo intelectual y filosófico. Otra característica del E6 social es su desarrollo de una mente altamente intelectual y filosófica como una forma de encontrar seguridad. Ratzinger, como teólogo, dedicó su vida al estudio profundo de la doctrina y la teología, utilizando su intelecto para estructurar su comprensión del mundo y encontrar seguridad en su fe. Esta tendencia hacia el desarrollo intelectual y el uso de la razón y la lógica como marco de referencia son aspectos centrales del E6 social. Trabajo específico para el E6 social. El camino recomendado para el crecimiento personal del E6 social incluye aprender a confiar más en su propia intuición y menos en la autoridad externa. La renuncia de Ratzinger al papado puede interpretarse como un reconocimiento de sus propias limitaciones y un paso hacia una vida más contemplativa y menos centrada en el deber formal. Este movimiento refleja el trabajo necesario para el E6 social de conectar más profundamente con sus propias emociones e instintos, y menos con las estructuras externas. Conclusión. Joseph Ratzinger, en su vida y carrera, encarna muchas de las características centrales del eneatipo 6 social. Su adherencia a la autoridad y el deber, su formalidad y legalismo, su manejo del miedo, su idealismo y necesidad de certidumbre, y su desarrollo intelectual reflejan perfectamente este subtipo de personalidad. A través de su compromiso con la Iglesia Católica y su enfoque meticuloso en la doctrina, Ratzinger ofrece un ejemplo claro y convincente de cómo el E6 social busca seguridad y estructura en un mundo de incertidumbre. Antonio,
¿De qué manera se manifiesta el sentido del cumplimiento del deber y la obediencia a normativas típicas del E6 social en la vida de Ratzinger? ChatGPT. El sentido del cumplimiento del deber y la obediencia a normativas son características centrales del eneatipo 6 social, y en la vida de Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, estas características se manifiestan de diversas maneras a lo largo de su carrera y decisiones personales. A continuación, se detallan algunas de las formas más significativas en que Ratzinger ejemplificó estos aspectos del E6 social. 1. Adherencia a la doctrina católica. Ratzinger fue uno de los principales defensores de la ortodoxia doctrinal dentro de la Iglesia Católica. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, su responsabilidad principal era salvaguardar la pureza de la fe católica. En este rol, se destacó por su rigor y su estricta adherencia a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Esta adherencia a la doctrina y la normatividad refleja su profundo sentido del deber hacia la institución eclesiástica y su autoridad. 2. Resistencia al cambio y reforma. A lo largo de su carrera, Ratzinger mostró una resistencia notable a las reformas radicales dentro de la Iglesia. Su enfoque conservador y su preferencia por mantener las tradiciones establecidas son indicativos de su necesidad de estructura y certeza, características propias del E6 social. Esta resistencia al cambio puede interpretarse como una forma de evitar la ambigüedad y la incertidumbre, buscando siempre la seguridad en las normas preexistentes. 3. Formalidad y legalismo. Ratzinger era conocido por su carácter formal y su enfoque meticuloso en la administración de los asuntos eclesiásticos. Su formalidad se manifestaba en su vestimenta, su comportamiento y su estilo de liderazgo. El legalismo, o la tendencia a seguir las reglas de manera estricta, también era evidente en su interpretación y aplicación de las leyes canónicas. Este comportamiento formal y legalista es una manifestación clara del sentido del deber y la obediencia a las normativas del E6 social. 4. Compromiso con el deber. La renuncia de Ratzinger al papado en 2013 es un ejemplo significativo de su profundo sentido del deber. Reconociendo sus propias limitaciones físicas y mentales, Ratzinger tomó la decisión sin precedentes de renunciar para permitir que alguien más capaz asumiera el liderazgo de la Iglesia. Este acto de renuncia puede interpretarse como un compromiso con el bienestar de la institución por encima de sus propios deseos personales, reflejando así su sentido del deber y responsabilidad. 5. Lealtad a la autoridad. Ratzinger mostró una lealtad incuestionable a la autoridad de la Iglesia Católica y a los papas bajo los cuales sirvió antes de convertirse en papa él mismo. Esta lealtad se manifestaba en su disposición a defender las decisiones papales y las enseñanzas oficiales de la Iglesia, incluso cuando éstas eran impopulares o controvertidas. Esta devoción a la autoridad es una característica central del E6 social, que busca seguridad en la obediencia a una autoridad superior. 6. Desarrollo intelectual y teológico. El desarrollo de Ratzinger como teólogo y académico también refleja su sentido del deber y su obediencia a las normas intelectuales y doctrinales. Su enfoque en el estudio riguroso y la enseñanza de la teología católica muestra cómo utilizó su intelecto para encontrar seguridad y estructura. Su prolífica producción académica y su participación en el Concilio Vaticano II son testimonio de su dedicación al deber intelectual y teológico. 7. Mantenimiento de la tradición litúrgica. Durante su papado, Ratzinger hizo esfuerzos significativos para promover y preservar las formas tradicionales de la liturgia católica. Este enfoque en mantener las tradiciones litúrgicas refleja su preferencia por la estabilidad y la continuidad, y su resistencia a los cambios que podrían introducir ambigüedad o desviación de las normas establecidas. Antonio habla de su posición como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en relación con el carácter E6 social, que puede caer fácilmente en el dogmatismo o fanatismo. ChatGPT. Joseph Ratzinger, en su rol como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF en adelante, desde 1981 hasta 2005, ejemplificó muchas de las características del eneatipo 6 social. Su posición en este influyente departamento del Vaticano lo colocó en un papel crucial para la preservación de la ortodoxia católica y la defensa contra las desviaciones doctrinales. Esta responsabilidad resonó profundamente con su sentido del deber y su necesidad de seguridad en la autoridad, características centrales del E6 social, y a menudo lo llevó a caer en el dogmatismo. 1. Defensa de la ortodoxia y adherencia a la autoridad. Como prefecto de la CDF, Ratzinger fue el principal guardián de la doctrina católica.
Esta posición requería una defensa firme de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia y una resistencia a cualquier cambio percibido como una amenaza a la ortodoxia. Su dedicación a este rol refleja la característica del E6 social de buscar seguridad en la adherencia a la autoridad y las normas establecidas. Al proteger la ortodoxia, Ratzinger encontraba un sentido de estabilidad y certeza en un mundo religioso y teológico a menudo en flujo. 2. Dogmatismo y resistencia al cambio. La tendencia del E6 social a ver el mundo en términos de blanco y negro se manifestó en el enfoque dogmático de Ratzinger. Durante su tiempo como prefecto, emitió numerosos documentos y directrices que reafirmaban las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre una variedad de temas, desde la moral sexual hasta la teología de la liberación. Su resistencia al cambio y su insistencia en la adherencia a la doctrina establecida son indicativos de un enfoque que puede volverse dogmático, reflejando el miedo a la ambigüedad y la necesidad de certidumbre propias del E6 social. 3. Legalismo y formalidad. Ratzinger era conocido por su enfoque meticuloso y legalista en la administración de la doctrina. Este legalismo se manifiesta en su interpretación estricta de las leyes canónicas y su insistencia en la aplicación precisa de las normas doctrinales. La formalidad y el legalismo son características del E6 social que encuentra seguridad en seguir reglas claras y definidas. Su enfoque rígido en estos aspectos puede haber contribuido a una percepción de inflexibilidad y dogmatismo en su liderazgo. 4. Manejo del miedo y la ansiedad. El papel de la CDF es, en esencia, proteger la fe de la Iglesia contra errores y herejías, lo que implica una vigilancia constante y una respuesta a las amenazas percibidas. Esta responsabilidad encaja perfectamente con el manejo del miedo y la ansiedad del E6 social, que busca seguridad en la defensa contra lo desconocido y lo incierto. Al enfrentar estas amenazas, Ratzinger a menudo utilizaba un enfoque que podría interpretarse como contrafóbico, enfrentando directamente lo que percibía como peligros para la fe con una firmeza y un dogmatismo característicos. 5. Desarrollo intelectual y filosófico. Ratzinger utilizó su profundo conocimiento teológico y su capacidad intelectual para estructurar y defender las doctrinas de la Iglesia. Su desarrollo intelectual refleja la tendencia del E6 social a utilizar la razón y la lógica como medios para encontrar seguridad. Este enfoque intelectual y filosófico, aunque necesario y valioso, también puede haber contribuido a un dogmatismo inflexible, ya que la adherencia estricta a principios teológicos abstractos a veces puede llevar a una falta de adaptabilidad y apertura al cambio. Antonio, el E6 social es el más intelectual de los subtipos del E6, pero asimismo, el más retirado, pese a ser social. ¿Cómo se aplica esto a Ratzinger? ChatGPT. El subtipo social del eneatipo 6, E6 social, es conocido por ser el más intelectual de los subtipos del E6 y, paradójicamente, también el más retirado a pesar de su orientación social. En el caso de Joseph Ratzinger, estas características se manifiestan de manera clara y revelan aspectos profundos de su personalidad y de su enfoque tanto en la vida eclesiástica como en su liderazgo. 1. Intelectualidad profunda. Erudición teológica. Ratzinger es ampliamente reconocido como uno de los teólogos más brillantes de su generación. Su formación académica y su prolífica producción literaria reflejan una dedicación intensa al estudio intelectual. Publicó numerosos libros, artículos y documentos teológicos que han tenido una influencia significativa en la doctrina católica. Este enfoque en la erudición y el pensamiento profundo es característico del E6 social, que busca seguridad y claridad a través del conocimiento y la razón. Desarrollo de la doctrina. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger jugó un papel crucial en el desarrollo y la clarificación de la doctrina católica. Su trabajo implicó un análisis riguroso y una interpretación meticulosa de la teología y las enseñanzas de la Iglesia, lo cual refleja la tendencia del E6 social a confiar en la razón y las estructuras intelectuales para navegar la complejidad y la incertidumbre. 2. Retiro y distanciamiento. Estilo de vida contemplativo. A pesar de su orientación social, Ratzinger adoptó un estilo de vida notablemente retirado y contemplativo. Incluso antes de su elección como papa, prefería la compañía de libros y estudios teológicos a la vida pública y social activa. Este retiro es característico del E6 social, que puede encontrar confort en la introspección y el análisis intelectual, distanciándose de la interacción social directa. Renuncia al papado. Su renuncia en 2013 también puede interpretarse como una manifestación de su tendencia al retiro.
Reconociendo sus limitaciones físicas y mentales, Ratzinger optó por retirarse a una vida de oración y reflexión en un monasterio, alejándose de las exigencias públicas del papado. Este movimiento refleja su inclinación a buscar refugio en un entorno más privado y controlado, donde podía dedicarse a la contemplación y el estudio sin las presiones de la vida pública. Conducta reservada. A lo largo de su vida, Ratzinger mantuvo una conducta reservada y un perfil bajo, incluso en roles de alto perfil. Su estilo de liderazgo, tanto en la Congregación para la Doctrina de la Fe como en el papado, fue más intelectual y doctrinal que carismático o populista. Esta reserva y preferencia por el trabajo detrás de escena es indicativa de la tendencia del E6 social a retirarse, a pesar de su rol social. 3. Contradicciones y equilibrios. Equilibrio entre el intelecto y la obligación social. El E6 social equilibra la necesidad de conexión social con una inclinación natural hacia la introspección y la razón. Ratzinger ejemplificó este equilibrio a través de su participación activa en la vida de la Iglesia mientras mantenía un enfoque intelectual y reflexivo. Aunque su rol requería interacción con otros líderes eclesiásticos y fieles, siempre lo hizo desde una posición de profundo análisis y consideración intelectual. Retiro intelectual en un contexto social. Su capacidad para influir en la Iglesia globalmente, a pesar de su tendencia a la retirada, muestra cómo el E6 social puede operar efectivamente dentro de estructuras sociales amplias mientras mantiene una distancia intelectual. Su influencia doctrinal y teológica fue significativa precisamente porque pudo combinar su profunda erudición con su rol en la jerarquía eclesiástica. Antonio relaciona con el carácter E6 social y su intolerancia a la ambigüedad la famosa expresión de Ratzinger, dictadura del relativismo, y su concomitante crítica a la modernidad por aparente falta de valores deontológicos universales. ChatGPT. La famosa expresión de Joseph Ratzinger, dictadura del relativismo, encapsula de manera profunda su carácter como eneatipo 6 social y su marcada intolerancia a la ambigüedad. Esta frase, pronunciada poco antes de ser elegido Papa Benedicto XVI, refleja su preocupación por lo que percibía como una amenaza a la claridad moral y doctrinal en la sociedad moderna. Al criticar la modernidad por su falta de valores deontológicos universales, Ratzinger manifiesta varias características clave del E6 social, incluyendo la necesidad de certeza, estructura y seguridad en la autoridad. 1. Intolerancia a la ambigüedad y la necesidad de certidumbre. Rechazo al relativismo. El E6 social, conocido por su intolerancia a la ambigüedad, tiende a ver el mundo en términos de blanco y negro, buscando claridad y seguridad en normas definidas. La dictadura del relativismo, como lo expresó Ratzinger, es una crítica directa a la ambigüedad moral y doctrinal que él percibía en la sociedad contemporánea. Para Ratzinger, el relativismo representaba una peligrosa falta de certezas morales, una condición en la que nada es definitivo y donde el yo mismo y sus deseos se convierten en la última medida. Esta visión es consistente con el carácter del E6 social, que encuentra ansiedad en la ambigüedad y busca aliviarla a través de la adherencia a normas claras y valores absolutos. Búsqueda de valores universales. Ratzinger abogaba por la existencia de valores deontológicos universales, principios morales que deberían ser respetados por encima de las cambiantes opiniones individuales o sociales. Esta postura refleja su necesidad de certidumbre y estructura, características centrales del E6 social. La insistencia en valores universales proporciona una base sólida sobre la cual construir una moral coherente y predecible, evitando la incertidumbre que surge del relativismo moral. 2. Crítica a la modernidad y el relativismo. Resistencia a las tendencias modernas. El E6 social tiende a ser conservador en su enfoque, resistiéndose a cambios que podrían introducir ambigüedad o incertidumbre. Ratzinger, al criticar la modernidad por su falta de valores absolutos, estaba defendiendo la necesidad de normas morales claras y estructuras estables. Su crítica al relativismo es una manifestación de su preocupación por la dirección en la que la modernidad estaba llevando a la sociedad, hacia un estado en el que las normas morales se volvían cada vez más fluidas y dependientes del contexto, lo que él veía como una amenaza a la estabilidad moral. Defensa de la ortodoxia y la tradición. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego como papa, Ratzinger defendió con vigor la ortodoxia católica contra lo que veía como los peligros del relativismo y la modernidad sin valores deontológicos universales. Esta defensa refleja su necesidad de certidumbre y su tendencia a ver el relativismo como una amenaza a la estructura moral tradicional.
La ortodoxia proporcionaba una claridad y un marco de referencia que Ratzinger consideraba esenciales para la salud moral y espiritual de la sociedad. 3. Dogmatismo como respuesta a la inseguridad. Dogmatismo y la dictadura del relativismo. La intolerancia a la ambigüedad del ese social puede llevar a un dogmatismo inflexible, en el que la persona se aferra con firmeza a sus creencias y normas como una forma de protegerse de la incertidumbre. La crítica de Ratzinger al relativismo es un ejemplo de este dogmatismo. Al describir el relativismo como una dictadura, estaba subrayando su convicción de que sin valores claros y universales, la sociedad cae en un caos moral, lo que para él era inaceptable. Miedo a la pérdida de la moralidad absoluta. El ese social, al estar profundamente motivado por el miedo y la ansiedad frente a la incertidumbre, encuentra en la moralidad absoluta una fuente de seguridad. La dictadura del relativismo representa, en la visión de Ratzinger, una pérdida de este ancla moral, y su rechazo a esta tendencia es un esfuerzo por mantener la claridad y la certidumbre en un mundo que se percibe como cada vez más incierto y moralmente ambiguo. Conclusión. La expresión dictadura del relativismo y la crítica concomitante de Joseph Ratzinger a la modernidad por su falta de valores deontológicos universales reflejan claramente su carácter como eneatipo 6 social. Su intolerancia a la ambigüedad, necesidad de certidumbre, y tendencia al dogmatismo son respuestas directas a las amenazas percibidas del relativismo y la fluidez moral de la modernidad. A través de estas posturas, Ratzinger defendió una visión del mundo donde la claridad moral y la adherencia a valores universales proporcionan la seguridad y la estabilidad que el ese social busca desesperadamente en un entorno que percibe como cada vez más incierto. Antonio, sabiendo que, según Naranjo, el filósofo Kant fue un ese social, lo cual es similar a cómo yo también tipifico a Ratzinger, ¿qué paralelismos encuentras entre ambos? ChatGPT. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, y Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, ambos pueden ser tipificados como eneatipo 6 social. Según Claudio Naranjo, Kant es un claro ejemplo de este subtipo, y hay notables paralelismos entre la vida y las ideas de Kant y Ratzinger que refuerzan esta tipificación. A continuación, se exploran estas similitudes en términos de su enfoque hacia la autoridad, la moralidad, la estructura intelectual, y su intolerancia a la ambigüedad. 1. Adherencia a la autoridad y a la normatividad. Kant. Immanuel Kant desarrolló una filosofía moral basada en la obediencia a las leyes morales universales, conocidas como el imperativo categórico. Para Kant, la moralidad no estaba sujeta a las circunstancias individuales, sino que debía ser obedecida como un deber absoluto. Esta rigidez y compromiso con la norma refleja la tendencia del ese social a buscar seguridad en la adherencia a reglas claras y definidas. Ratzinger. Joseph Ratzinger, en su rol como teólogo y líder de la Iglesia Católica, mostró un enfoque similar hacia la autoridad y la normatividad. Su defensa estricta de la doctrina católica y su resistencia a las desviaciones doctrinales muestran un compromiso con la preservación de las normas establecidas, que él veía como esenciales para la estabilidad moral y espiritual de la Iglesia. Al igual que Kant, Ratzinger creía en la importancia de seguir normas morales universales como un deber ineludible. 2. Moralidad basada en principios universales. Kant. Kant es famoso por su énfasis en el deber moral y los principios universales, que deben guiar todas las acciones humanas. Para Kant, la moralidad se basa en la razón y debe ser aplicable de manera uniforme a todas las personas, independientemente de sus circunstancias. Esta búsqueda de principios morales claros y universales refleja la necesidad del ese social de evitar la ambigüedad y encontrar seguridad en normas inmutables. Ratzinger. De manera similar, Ratzinger enfatizó la necesidad de principios morales universales, criticando la modernidad por su relativismo y la dictadura del relativismo. Ratzinger abogaba por una moralidad basada en la enseñanza católica, que él consideraba como un conjunto de principios universales necesarios para el bienestar de la humanidad. Su rechazo al relativismo y su insistencia en valores absolutos es un claro reflejo de su carácter ese social, que busca evitar la incertidumbre moral. 3. Estructura intelectual y búsqueda de claridad. Kant. La filosofía de Kant es extremadamente estructurada y sistemática. En sus obras, como la Crítica de la razón pura, Kant intenta establecer una base sólida y clara para el conocimiento y la moralidad. Su enfoque en la razón y la necesidad de claridad en la filosofía son característicos de un ese social, que busca seguridad en la estructura intelectual y la evitación de la ambigüedad. Ratzinger. Ratzinger,
Tanto como teólogo y como papa, también mostró un enfoque estructurado en su pensamiento. Sus escritos teológicos son meticulosos y buscan proporcionar claridad doctrinal en un mundo que él percibía como cada vez más ambiguo y moralmente incierto. Su insistencia en la claridad doctrinal y su resistencia a las interpretaciones flexibles de la enseñanza católica reflejan su necesidad de estructura y seguridad, características del ese social. 4. Intolerancia a la ambigüedad. Kant era profundamente intolerante a la ambigüedad moral. Creía que las leyes morales deben ser claras y no sujetas a interpretación según las circunstancias. Para él, la ambigüedad en la moralidad conducía a la corrupción moral y al caos social. Este rechazo a la ambigüedad es una manifestación del carácter ese social, que busca evitar la incertidumbre a través de la adherencia a principios claros y universales. Ratzinger. La dictadura del relativismo de Ratzinger es un reflejo directo de esta misma intolerancia a la ambigüedad. Para Ratzinger, el relativismo representaba una amenaza a la claridad moral y a la estructura social basada en principios sólidos. Su lucha contra el relativismo muestra una necesidad similar a la de Kant de mantener la claridad y evitar la confusión moral, reforzando su tipificación como ese social. 5. Compromiso con el deber. Kant. El concepto de deber es central en la filosofía de Kant, quien creía que los individuos tienen la obligación moral de actuar de acuerdo con principios universales, independientemente de sus deseos personales. Este compromiso con el deber es característico del ese social, que encuentra seguridad en el cumplimiento de las normas y responsabilidades establecidas. Ratzinger. Ratzinger mostró un compromiso similar con el deber en su vida y carrera. Su decisión de renunciar al papado, motivada por su reconocimiento de sus limitaciones físicas y mentales, puede interpretarse como un acto de responsabilidad hacia la Iglesia, poniendo el bienestar de la institución por encima de sus propios intereses. Esta actitud de cumplimiento del deber refleja su carácter como ese social. Conclusión. Immanuel Kant y Joseph Ratzinger comparten notables paralelismos que refuerzan su tipificación como eneatipo 6 social. Ambos mostraron una fuerte adherencia a la autoridad y las normas, una búsqueda de principios morales universales, una necesidad de estructura intelectual y claridad, una intolerancia a la ambigüedad, y un profundo compromiso con el deber. Estas características son centrales en el ese social, y en ambos casos, se manifestaron a través de sus contribuciones filosóficas y teológicas, respectivamente. A través de sus vidas y trabajos, Kant y Ratzinger ejemplifican cómo el ese social busca seguridad y estabilidad en un mundo que perciben como inherentemente incierto y ambiguo.